Arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/live-resistencia y nos toca hablar de un tema de acá de la Argentina. Y bueno, se trata del INCA, un organismo estatal que busca teóricamente el fomento de el cine en la Argentina mediante préstamos, subsidios, becas, etcétera, y que nos encontramos hoy con la noticia de las manifestaciones que hubo pidiendo la renuncia de su director, particularmente por varios conflictos entre lo que se destaca, lo que podríamos llamar una búsqueda de subsidios, digamos. O sea, hablando mal y pronto, básicamente el principal conflicto es, cito textualmente: si solo dejamos a las grandes plataformas producir contenidos, estamos hablando de la pérdida de miradas y la pérdida de identidad, la pérdida de soberanía cultural. Y por otro lado, nos enteramos de un decreto impulsado por la actual gestión del INCA que propone limitar los subsidios que recibe el cine, volviéndolo más excluyente. Es decir, básicamente necesitan, para poder realizar sus producciones audiovisuales, que esté el Estado dándole dinero para producirlas, porque evidentemente no hay ningún público que esté dispuesto a pagar por los mismos y poder sostener mediante la venta digital o física o a través de diferentes plataformas de cine, diferentes entidades, ¿no? Diferentes cines presenciales, poder vender esas películas. Entonces, básicamente la gente del INCA en este momento está, la comunidad de productores audiovisuales está pidiendo en este momento la renuncia del director por estas medidas. También hablaron de una cuestión de desigualdades de género, que dicen que no se estableció ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos, y no se puso a la cabeza ni se acompañó el reclamo del sector por la inminencia caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce. Pero a ver, de financiamiento del área, es decir, primero, tenemos un país en crisis, que no tenemos dinero para absolutamente nada, la gente se está muriendo de hambre, y esta gente está reclamando porque no les dan dinero desde el Estado para producir películas que no quiere ver nadie. Y salen a quejarse. Bueno, también se reforzó la marcha y hubo mayor cantidad de conflictos porque uno de los que estaba marchando tuvo un incidente con la policía, agredió, según se informa, a un oficial. Este fue detenido y salieron otros manifestantes a querer agarrar a este tipo antes de que se lo llevara la policía y tratar de evitar la detención. Eso obviamente generó que crezca el conflicto, crezca la intervención policial. En este momento no se conoce el número exacto de detenidos, pero hay ya bastantes detenidos por la marcha, y se pide, además de la renuncia del director del INCA, se pide la liberación de todos los detenidos de manera inmediata. Es decir, esta gente no tiene la más mínima cara, o sea, se les cae el rostro de solo hablar, digamos. Horacio. Sí, y lo que me llamó soberanamente la atención, parece un dato medio estúpido el que voy a dar, pero se estaba pidiendo la renuncia, es lo que estoy leyendo en este momento, de Luis Puenzo, que es el director. Sí. Y mientras tanto saludamos a nuestros amigos albañiles que están aquí al lado. Rompiendo la pared. Rompiendo justo una vía en este momento. Pero bueno. Aparece el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Curiosamente pareciera que está todo orquestado y sincronizado. Cuando la policía, que depende, las fuerzas antidisturbios, que dependen de la gestión de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentan desplegar toda la manifestación que había en la Avenida 9 de Julio, justo aparece este hombre del oficialismo nacional a reclamar la liberación de los detenidos y a condenar justamente la represión que había generado esta oligarquía de Juntos por el Cambio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, yo me pregunto, ¿este ministro se habrá dado cuenta de que la protesta se estaba desarrollando al frente del Ministerio de Desarrollo Social? Es decir, que el reclamo era directo a su gestión en última instancia.
¿Por qué desviar la mirada por el simple hecho de que se ordenó el despliegue de las fuerzas para que aquellos que trabajamos, digo, si tuviese en el caso mío, que a mí me cortan siempre con el General Paz donde yo vivo, bueno, si tuviese en Buenos Aires, básicamente es como que yo viviese el 9 de julio, para que se pueda entender que es otra parte del país. Para que la gente pueda trabajar, por eso se ordenó el despliegue de fuerzas. Pero digo, más allá de esta cuestión que, digo, parece un dato tonto, pero es... Es la historia de nuestro país, no digamos. acusan recibo del reclamo que le están haciendo su propia gente a su propio gobierno. Siempre pueden desviar la atención en ciertos puntos. Pero también pienso en el reclamo en sí mismo. Digo, ¿no? Cada uno tendrá su derecho a peticionar, a expresarse, a movilizarse. Me parece fantástico que exista hoy en Occidente la posibilidad de que un ser humano esgrima sus deseos. Ahora, esto no quita que uno no pueda cuestionar la legitimidad del deseo. Porque lo digo en el caso, pensemos en mi caso, como youtuber. ¿Acaso yo tendría derecho, porque ahora YouTube me ha desmonetizado uno de mis canales, a cortarle la vía de circulación a cualquier vecino de Córdoba para que ellos se tengan que hacer cargo del reclamo que podría tener yo con la empresa? Yo diría, no, porque es una cuestión privada. Si YouTube, que es una empresa privada, decidió desmonetizarte, o lo resolves jurídicamente con ellos, o simplemente dejas de trabajar para YouTube. Es una decisión mía. Ahora, ¿por qué el cine corre por una cuerda diferente? ¿Por qué alguien le ha hecho creer a la sociedad que el cine es moral y estéticamente superior a un canal de YouTube? De hecho, yo en YouTube consumo muchísimos canales de filosofía, son fantásticos y son mucho más elevados y generan una apertura del espíritu. Pienso en el canal del padre Javier Olivera Rabasi o en el canal de Agustín Laje, le hacen mucho más bien a la sociedad que una producción mediocre, con todo el respeto, pero que es realidad. Que son más de una vez aburridas, que no transmiten nada, o que si transmiten algo es un sesgo ideológico muy marcado, con errores históricos. ¿Por qué yo, o vos, o él, o quien sea, deberían financiar algo que no quieren consumir? Imagínense si yo a estos trabajadores que son trabajadores, que llegan con lo justo a fin de mes, que son muchos padres de familia, yo los obligase a que saquen dinero de sus bolsillos para financiar mi canal de YouTube. ¿Dónde estaría la legitimidad de mi reclamo? Es decir, ustedes, aunque no les guste lo que yo consumo, porque ustedes son de izquierda y que de hecho no tienen financiamiento ellos porque la gente no le gusta lo que ellos producen. Exactamente. El tema es perverso el pensamiento. Es decir, aunque a vos no te guste lo que yo estoy haciendo, estás obligado a tolerar lo que yo te hago. No, reemplace las premisas. Es más perverso todavía porque a vos no te gusta el contenido que yo hago, estás obligado a financiármelo. Claro. Porque claramente que a nadie le ha gustado si tienen que recurrir al Estado para que le financien sus proyectos. O sea, porque significa que han ido al sector privado a intentar generar sus producciones y les han cerrado todas las puertas porque a nadie le interesa, digamos. Yo lo que les diría a esta gente, con todo gusto, y competimos en igualdad de condiciones, hagan como hacemos nosotros, nos sostenemos exclusivamente a través de Patreon, a través de YouTube, a través de donaciones privadas, y fíjense en qué progresista que somos, tan progre, ¿viste cómo nos gusta hacer algunos que hacen unos recortes así muy malintencionados? Pero se lo vamos a regalar porque nos gusta que nos den fama y sabemos que están pendientes de lo que nosotros decimos. Somos tan progres que además de poder vivir gracias a estas pequeñas burguesías que nos ayudan y nos sostienen y que agradecemos de corazón, hasta podemos realizar obras de caridad. Algo que te gusta, levantar las obras de solidaridad a la izquierda, si nosotros también levantamos estas banderas. ¿Por qué no intentan ir y financiarse por sí mismos? Estoy pensando en un gran amigo que es documentalista, que ha hecho grandes producciones respecto a lo que pasó en Formosa, respecto a las Malvinas. O sea, estamos hablando de alguien que está en las antípodas de la izquierda. Y lo hace todo por financiamiento privado. Jamás recibió un centavo del Inca. ¿Qué quiere decir? Que se puede. Lo que sucede es que es mucho más cómodo. Y tenemos otras productoras, ¿no?, que hemos tenido también en nuestro canal de YouTube en forma de entrevista. Caravel Film se sostiene exclusivamente con el financiamiento privado de la gente católica. O sea, no recibe dinero de ningún lado. Ni siquiera de la monetización de YouTube, para que lo vean. O sea, hasta en ese sentido se han mantenido consistentes. Digo, que la verdad que me parece muy perverso, sin desmerecer el trabajo, porque a mí no me gustaría que me digan tu trabajo en medio, lo es, pero no me gusta que me lo digan. Yo digo, hay ciertamente trabajos que a mí me parece, que yo lo he visto en algunas producciones del Inca, decir, son muy buenas. Pienso en Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, por ejemplo, que son impresionantes. Pero también hay producciones
que uno se da cuenta que lo han hecho solamente para recibir el subsidio, porque Sí. necesitaban justificar el ingreso, entonces es una producción mediocre. No estoy diciendo otra cuestión, la producción es mediocre porque Sí, sí, sí. escatima en cuanto recursos pueden. Y es como esas, ¿y saben a qué me hace acordar? A esas boletas fantasmas que uno ve en las elecciones que dice, no llegan ni al 1% de votos, pero cobran todo ese dinero que envía el Estado. Claro. Acá es una pelea para que el pobre trabajador que no tiene ni siquiera para pagar la luz eléctrica del televisor de la computadora, porque está en la miseria, con sus impuestos, pienso un impuesto que no puede eludir, como el IVA, en toda la cadena productiva que tiene que con el IVA estar financiando a estos pequeños burgueses que le puedo asegurar que el 90% son los famosos hippies con OSDE. No son trabajadores que tienen la mano solamente eso, desgastada de trabajar en porque el campo. la gran parte del financiamiento del Inca tiene que ver con impuestos a otras producciones. Es decir, vos cuando pagás tu mensualidad en Netflix, en Disney, en Amazon, en lo que sea, el Estado saca una parte de ese pago que te cobra en forma de impuestos para darle ese dinero a las otras producciones. Lo mismo cuando vos vas al cine, la entrada del cine tiene un impuesto del Inca para eso. Vos cuando compras una película en formato físico, estás pagando un impuesto, es decir, con el contenido que vos sí ves, tenés que pagarlo más caro para que ellos produzcan Algo el que no ves. contenido que no ves. Y además, no olvidemos, quiero decir esto porque ya me imagino una crítica que me pueden ya hacer, pero digo, investiguen en profundidad, estoy hablando del Inca en general, pero digo, Sí. investiguen en profundidad el dinero, que de hecho hay un vivo que hicimos nosotros dos juntos, en profundidad cuánto dinero se destina desde el Ministerio de Cultura al Inca y a todo lo que hace al Inca. El INAMU, iba a decir el INADI, no, pero hay varios institutos Sí. que viven de los subsidios porque a ver, el Ministerio de Cultura no es que se sostiene así ad honorem. Tiene una razón de ser, todo ministerio tiene una razón de ser, después veremos la legitimidad del mismo. Sí. Y justamente parte de su razón de ser es la redistribución de los ingresos que se obtienen coercitivamente a través del Estado. Nada más. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un breve corte y enseguida continuamos con más Resistencia.